Ayer el presidente de la República en una cadena nacional anunció el hallazgo de 2.000 hectáreas de plantaciones de coca, pero conforme pasaron las horas se reveló que este anuncio proviene de una información de un ente privado, los Estados Unidos, que no tiene conclusiones definitivas. En todo caso, usted que está siguiendo siempre el tema de la seguridad, este anuncio se produce en medio de una enorme crisis eléctrica. No sé cuál fue el objetivo de anunciarlo en medio de esta coyuntura de crisis eléctrica por un lado, y por otro esto nos revela que somos ya un país productor, ya no solo de tránsito. ¿Es verdad que tantas hectáreas de cultivos ilícitos existirían en el Ecuador? ¿Qué tal, Licenia y Alexis? Un saludo cordial a ustedes y obviamente a la amplia audiencia. Sí, le escuchamos al presidente en una cadena nacional referirse a este tema, y esto, por la coyuntura que estamos viviendo, puede ser analizado, por un lado, desde la perspectiva política y por otro, desde el ámbito al que se refirió explícitamente, es decir, el narcotráfico. Una primera cosa que uno debería decir es que el presidente tiene que estar permanentemente enviando mensajes a la población respecto de lo que está haciendo, respecto de lo que quiere hacer, justamente para que todos pues vayamos al unísono en esas líneas. Uh-huh. Pero es tan intermitente su presencia, tan corta y tan, yo diría, débil su mensaje, que genera muchísimos problemas. Hoy día estamos debatiendo justamente eso. He escuchado, por ejemplo, respecto de estos 2.000 hectáreas, a exmiembros de las Fuerzas Armadas de alto nivel de jerarquía, cuestionar esa cantidad de hectáreas que existirían en el país, cuestionar incluso la fuente a partir de la cual se difunde esto. De todas maneras, vale la pena señalar que Colombia tiene alrededor de 250.000 hectáreas. Nosotros tenemos solo 2.000, tendríamos solo 2.000. Y el caso de Perú, que es el otro país fronterizo con nosotros, tiene más de 100.000 hectáreas. La producción de la hoja de coca en el Ecuador ha sido presente, ha estado presente desde la época del inicio del Plan Colombia, porque eso produjo esto que siempre llaman el efecto globo. Entonces se desplazó parcialmente hacia el territorio ecuatoriano, por un lado el cultivo de coca, pero en una cantidad, en una dimensión muy pequeña, y por otro lado la producción de cocaína. Hemos descubierto y descubrimos permanentemente laboratorios, lo cual ha ido en contra, yo diría prácticamente desde principios de siglo, de la tesis que se ha querido plantear en el Ecuador, de que el Ecuador exclusivamente es un país de tránsito. El Ecuador es un país de lavado, el Ecuador es un país de cultivo, el Ecuador es un país de producción de cocaína, y es un país de consumo, etcétera. Y cuando nosotros hablamos solo de tránsito, pues eso hace que no tengamos políticas respecto al resto, Uh-huh. que ese es el gran problema que tiene este rato el país. ¿Cómo está, arquitecto? Un gusto saludarle, buenos días. Decía yo en el comentario a propósito de un mensaje que recibí del doctor Jorge Paladines, ¿no? Y leía también la nota de Infobae que recoge toda esta información, que hay categorías que establece el Departamento de Estado de Washington con respecto de cuáles son países productores de droga, y al tener más de 1.000 hectáreas, si es que tuviéramos, que eso creo que todavía no se ha confirmado y me parece que es como muy irresponsable la información que ha brindado el presidente, ya pasaría a ser el Ecuador considerado un país productor de cocaína, y que eso además, esa recategorización podría cambiar, alterar o modificar las condiciones mediante las cuales se han llevado los acuerdos de cooperación con los Estados Unidos. ¿Qué podría implicar eso? No, claro, mayor apoyo de los Estados Unidos, mayor presencia de los Estados Unidos. Ahora, Alexis, yo creo que hay que ser muy objetivo. Partamos de que es cierta esa información. Son 2.000 hectáreas frente a las 250.000 que tiene Colombia. Eso nos llega a ser ni el 1% de lo que tiene Colombia. Ahora, nosotros siempre hemos tenido en la frontera, precisamente porque hay este desplazamiento de la lógica de la producción y cultivo colombiano hacia nuestros lares. Uh-huh. Pero yo siempre me he planteado, ¿por qué el Ecuador, estando entre los dos países de producción de cocaína más grandes del mundo y de cultivo de coca más grandes del mundo, nosotros no tenemos? Y la explicación que yo doy a eso
es que el Ecuador es un país muy denso, es el país más denso de Sudamérica. Eso hace que prácticamente nosotros no tengamos territorio sin que haya población. Entonces eso hace muy difícil el cultivar la coca. El caso de Colombia, el caso de Perú, el caso de Bolivia es muy distinto. Y este rato en América Latina hay una sobreproducción de cocaína porque han entrado otros países a producir. El caso de Guatemala, el caso de Honduras y en el sur el caso de Paraguay. Entonces hay una sobreproducción este rato de cocaína que ha hecho que incluso el precio de la cocaína se caiga. Y para que no se caiga sustancialmente, pues han entrado las políticas económicas en ese sector y se están ampliando los lugares de consumo. Por eso es que ya entró África, entró Asia, Oceanía, Europa, etcétera, y la propia América Latina. Nosotros hace 6, 7 años nosotros no consumíamos cocaína, hoy día ya consumimos, justamente por esta lógica. Y aquí tiene mucho que ver el hecho de que hoy día las grandes estructuras criminales tipo Cartel de Sinaloa, la 'Ndrangheta de Italia, el Primer Comando de la Capital de Brasil, etcétera, etcétera, antes pagaban en dólares y ahora pagan en droga. Y entonces eso a lo que condujo es a que esas estructuras criminales se fortalezcan, se hagan mucho más dúctiles para el consumo interno, vendan dentro del país para monetarizar esa droga y vengan los conflictos entre las distintas estructuras criminales por los mercados, es decir, la violencia ha subido. Entonces yo creo que eso es lo que estamos viviendo. Y me parece que este tema de las 2.000 hectáreas simplemente lo que apareció como una especie de distractor frente al gran problema que está viviendo este rato el país, que es el tema eléctrico. A mí, Alexis y Yesenia, una de las cosas que me llama la atención, ya independientemente de los lugares donde se produzca la energía eléctrica, yo les pregunto, ¿cuántos ministros de energía hemos tenido en estos 10 meses? 4. ¿Qué promedio es ese? Garrobo, Luque, Goncalves y Manzano, 4. ¿Cuánto es por mes? ¿Cuál es el promedio por mes? O sea, no llegan ni a sentarse. Ni a un trimestre. Es impresionante, es impresionante. O sea, no tienen ni siquiera capacidad de designar a las personas que van a manejar eso. Entonces, esto aparece como un distractor, sea o no sea, pero aparece como tal. Y el presidente no nos explica qué es lo que está pasando con la energía eléctrica. Y sale la ministra en Teleamazonas y nos dice cualquier cosa. Y ya puede ser que sea cierto lo que diga ella, pero ya no se le cree. Han perdido una legitimidad brutal. ¿Por qué? Porque no explican, porque no asumen, porque no tienen políticas explícitas. Y entonces aquí me parece que hay un gran problema de comunicación, no solo de ejecución de políticas, sino de comunicar lo que están haciendo. Y entonces el resultado es lo que está viviendo este rato el país. Arquitectos, partamos de que esta información, como usted dice, puede ser cierta. No nos neguemos a creer que no hay cultivos de coca en Ecuador. Usted ha dicho que sí lo hay. Y más allá de que sean 200, 300 o las que sean, ocurren o se han producido en provincias que son fronterizas, de acuerdo a esta misma información de este ente privado de los Estados Unidos. Hablamos de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos. Y en teoría, el control de la frontera está a cargo de Fuerzas Armadas. ¿Qué pasó con el trabajo de Fuerzas Armadas? Esto dice, o si es que es verdad, también deja mucho que pensar del rol que están cumpliendo las Fuerzas Armadas en hacer su trabajo de control de la frontera. Porque si no, ¿cómo es que hay esas plantaciones en zonas fronterizas? Yo le escuché al general Bravo justamente ese análisis y esa preocupación, y yo coincido con eso. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos teniendo es que las Fuerzas Armadas se han incorporado de manera explícita a las políticas de seguridad. Y aquí, básicamente, yo diría 2, 3 áreas. Uno, el sistema carcelario. Yo hice un ejercicio que no tiene nada que ver con la realidad, pero es ilustrativo. Son 36 recintos carcelarios. Si nosotros ponemos 100 militares en cada uno de estos recintos carcelarios, serían 3.600. Pero como funcionan, porque los militares tienen que descansar y tienen jornadas de mediodía prácticamente, se necesitaría el doble. Eso significa más de 7.000 miembros de las Fuerzas Armadas. Frente a eso, tenemos en las calles del Ecuador, ahí no he hecho ningún cálculo, pero probablemente tenemos mucho más gente que en las cárceles, mucho más miembros de las Fuerzas Armadas que en las cárceles. Y además, en este último tiempo, por razones de seguridad, obviamente, también están dentro de las hidroeléctricas.
si nosotros vemos las Fuerzas Armadas, los miembros de las Fuerzas Armadas, son 42,000. Y nosotros les estamos poniendo en las cárceles, les estamos poniendo en las calles, les estamos poniendo en las hidroeléctricas, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que las zonas de frontera ya no se están trabajando como se trabajaban antes. Y aquí viene un dato que a mí me parece que es muy revelador. El año pasado nosotros tuvimos 211 toneladas de captura de droga, que fue el récord que nosotros nunca habíamos tenido una captura tan alta. Pues a mí me da la impresión que este año vamos a romper ese récord. Y creo que vamos a estar cerca de 300 toneladas. ¿Cómo explicar eso? La explicación que yo tengo es que, por un lado, la policía es muy eficiente, aprendido incluso, pero por otro lado también lo que está pasando es que por territorio ecuatoriano hoy día transita mucho más droga. ¿Por qué? Porque está entrando más droga de la que antes entraba. Y eso se explica justamente, creo yo, por el tema de las fronteras. Uh-huh. Ahora, hay un asunto con respecto de la demanda, ¿no? Está entrando más droga y está circulando más droga, seguramente porque hay una alta demanda de ese producto. Y esa alta demanda está identificada en mercados específicos. Hemos visto, por ejemplo, la cantidad de droga que llega a puertos europeos desde el Ecuador, ¿no? Desde los puertos ecuatorianos. ¿Qué pasa en esos países con respecto de la lucha contra el consumo y en definitiva contra el narcotráfico finalmente, ¿no? Porque si no hubiera tal nivel de demanda, no hubiera este nivel de oferta, ¿no? Y de salida de droga desde países como Colombia, Perú y ahora también Ecuador. ¿Qué es lo que pasa a nivel mundial con respecto de la famosa lucha contra el narcotráfico, arquitecto? Yo lo que creo es que justamente lo que decía hace un momento, hay una sobreproducción de cocaína, cayó el precio de la cocaína, se buscaron nuevos mercados. Y entonces, ahí, ¿qué es lo que ocurre? Pues la droga, hoy día la cocaína es la que explica el gran problema de la violencia que existe en América Latina y de su inserción en el mundo. Lo que señalaba hace un momento, América Latina no consumía, el Ecuador no consumía, hoy día ya la consume. Europa tampoco, Asia tampoco, África tampoco, Oceanía tampoco. ¿Por qué? Porque además del mercado de los Estados Unidos se contrajo por la entrada del fentanilo. Y entonces aquí lo que ha pasado en términos internos del Ecuador es que el corredor del narcotráfico hacia los Estados Unidos se ha modificado. Sigue existiendo, pero ya no tiene el flujo que tenía antes, ni el peso que tenía antes. ¿Por qué? Porque se abrió un nuevo corredor que es el de la cuenca del Pacífico, la cuenca del Amazonas. Brasil es el segundo país de consumo de cocaína del mundo, después de los Estados Unidos, con una diferencia, y es que Brasil no solo que consume, sino que también es un país de tránsito. Los Estados Unidos es solo de consumo. Y entonces Brasil se ha convertido en un espacio pues absolutamente estratégico, y en esa perspectiva la Amazonía. Por eso es que nosotros estamos teniendo este rato un incremento significativo de las tasas de homicidio en las provincias y cantones del oriente. Porque ahora la droga sale para allá. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en Europa? En Europa hay una cosa muy interesante. Ahí la política es de la Unión Europea. ¿Qué es lo que ocurre en América Latina? Nosotros no tenemos ninguna instancia de integración relativamente interesante, Alexis. La OEA en una crisis brutal. La CELAC no termina por despegar, UNASUR fue cerrada prácticamente, Mercosur está teniendo muchísimos problemas, la Comunidad Andina de Naciones está en una debilidad crónica. ¿Y a qué voy con esto? Yo creo que enfrentar el tema del narcotráfico hoy día tiene que ser hecho en el ámbito de la integración, menos en el de la cooperación y más el de la integración. Y yo creo que ese ha sido el éxito de Europa para enfrentar esto. Y si se enfrenta así, hay que tener políticas para cada una de las fases. Uno, si el presidente nos dice que estamos cultivando, ¿cuál es la política frente al cultivo? Dos, si nosotros estamos produciendo cocaína, la cantidad de laboratorios que descubrimos, ¿cuál es la política frente a la producción de cocaína? Tres, si nosotros estamos consumiendo, se estima, más o menos entre 80 y 90 toneladas que estaríamos consumiendo, que es muy alto, ¿cuál es la política frente al consumo? Cuarto lugar, estamos lavando más o menos 4.000 millones de dólares. ¿Cuál es la política frente al lavado?
Pues yo creo que esas preguntas son las que tendría que decirnos el presidente, en vez de hacer una denuncia que incluso se le revierte como una especie de boomerang. ¿Cuáles son las políticas? ¿Qué institución va a manejar esas políticas? Pues yo veo aquí un vacío muy grande. Arquitecto, este estudio, si bien no tiene conclusiones definitivas, sugiere que se haga una verificación in situ, en el campo. Yo le pregunto, si usted conoce, si existe, ¿a quién le competiría hacer esta verificación en campo de este número de hectáreas de cultivos ilícitos, si es que son 2.000 o son más, y dónde están ubicados exactamente? Si tenemos una oficina que monitoree, que supervise, que vigile que se produzcan estos cultivos ilícitos, ¿a quién le compete? ¿Tenemos esa dependencia o no la tenemos? ¿Y a quién le compete hacer ese control? No tenemos. Por eso creo yo que eso en este momento serán las Fuerzas Armadas, porque además está en zona de frontera, donde hay un tema de propiedad, porque hay restricciones a eso y hay una política explícita frente a las zonas de frontera. Entonces yo creo que aquí hay que hacer una verificación in situ y ver si efectivamente son 2.000 hectáreas. Probablemente sean más, probablemente sean menos, pero hay que hacer eso y eso se requiere de forma explícita, justamente para definir qué hay que hacer. Por lo pronto nos han dicho son 3 fronteras, 3 provincias, pero las provincias son muy grandes y la mayoría están en las zonas de frontera y esto venimos descubriendo desde hace mucho tiempo, no es una cosa actual. Ahora ha aparecido el número redondo de las 2.000 hectáreas, que como digo nos aparece como si fuera grande, pero comparativamente con Colombia y con Perú más bien es una cosa bastante minoritaria. Ahora, en el Ecuador han pasado cosas sobre las cuales también se han generado relatos, pero no se ha profundizado con información que obedezca a la realidad de dichos acontecimientos. Hay uno que me recordaba un amigo hace un momento, y es la inhabilitación de un radar, por ejemplo, ¿no? Aquel radar en Montecristi durante el gobierno de Lasso que explotó y que después no fue rehabilitado y que no fue refaccionado. Digamos, hay muchas cosas que han pasado en el país en los últimos años que a uno le hacen ser mal pensado. O sea, eliminaron la Secretaría Técnica de Drogas. A propósito de la institucionalidad a la que se refería Fernando Carrión. Alexis, espérame un ratito, déjame hacer un paréntesis respecto de lo que acabas de decir. Vale. ¿Tú sabes dónde estaba ese aparato? El radar. Sí. En el cerro de Montecristi. No, antes de Montecristi, porque lo trasladaron. Esmeraldas, me parece. Estaba en la frontera, estaba en Sucumbíos. Y le sacaron de ahí para llevarle a Montecristi. La primera pregunta que yo me hice es ¿por qué? Y eso tiene mucho sentido, porque algo que no entra no sale. O sea, si yo restringía la entrada de droga utilizando ese radar, no íbamos a necesitar tener otro radar en Montecristi porque no había mercancía que salga. Pero ¿qué es lo que hicieron? Trasladaron de Sucumbíos a Montecristi. ¿Con qué objetivo? No tengo la menor idea. Bueno, básicamente para las avionetas. Básicamente para las avionetas. Pero una lógica mínima es esto que estoy diciendo. Lo que no entra no sale. Y duró, Alexis, duró una semana. Una semana. Y hasta ahora no tenemos claro qué es lo que pasó. A ver, entonces yo iba nuevamente al tema de la institucionalidad, porque lo que usted decía es clave, ¿no? Entonces, había un ministerio coordinador de seguridad, había un ministerio del interior, después lo fusionaron con el de política, había un ministerio de justicia que ordenaba el sistema penitenciario, había una secretaría técnica de drogas. Ahora cuando hacen estas famosas incautaciones, me recuerdo la última grande, ¿no? Aquella de la hacienda o del rancho ese en Vinces, en la provincia de Los Ríos, 20 toneladas de cocaína. ¿Qué hicieron con esas 20 toneladas? ¿Las quemaron? ¿Las eliminaron? ¿Qué hicieron? ¿No? ¿Qué pasa con eso? A propósito de una inquietud, ¿no? De ¿qué va a pasar si es que en estos recorridos de in situ que debería haber para la verificación de las plantaciones se encuentran en realidad las 2.000 hectáreas? ¿Cómo tienen que ser erradicadas, más allá de la mala experiencia que significó la fumigación con glifosato en Colombia y para toda la población de esa zona, incluidos agricultores que perdían sus sembríos, que se enfermaban y demás? ¿Qué es lo que debería pasar? A ver, dos cosas ahí. Yo fui de las primeras personas en la época de la presidencia de Lenín Moreno
en cuestionar el desmontaje del aparato estatal para enfrentar el tema del narcotráfico y el tema de la violencia. Porque efectivamente hicieron desaparecer el Ministerio Coordinador de Seguridad, el Ministerio de Justicia para las cárceles, la Secretaría de la Política, la Secretaría Antinarcóticos, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, sino que al desmontar todo eso, lo que hicieron fue contraer el presupuesto para la seguridad. Si nosotros vemos simplemente la información, el 2017 la tasa de homicidios era cerca de 8 homicidios por 100.000 habitantes. Y el año pasado terminamos en 47 homicidios por 100.000 habitantes. ¿Por qué? Porque se cayó el aparato estatal y se cayó el presupuesto que sostenía ese aparato estatal. Una de las primeras cosas que uno tiene que preguntarse frente al diseño de cualquier política pública es quién hace qué. Entonces, si nosotros eliminamos el quién, ya no hay quien haga qué. Y eso es lo que pasó, porque todo terminó en el Ministerio de Gobierno, que básicamente era un ministerio de la política. Y la política es una cosa cotidiana que termina por demandar actividades de esto. Yo recuerdo cuando la ministra Vela estaba en una comparecencia en la Asamblea, una comparecencia política en la Asamblea, fue llamada de urgencia porque se produjo el primer estallido de violencia en una de las cárceles. No sabía si quedarse o irse, porque tenía que enfrentar las dos cosas. Pues fue una cosa absolutamente evidente. Ahí se produjo el principal problema, a partir de ese momento, el principal problema carcelario. ¿Por qué? Porque teníamos un solo ministerio para todo esto, no teníamos presupuesto, no teníamos gente, etcétera, etcétera. La primera cosa. La segunda, cuando yo decía que hay que definir políticas para cada una de las fases del proceso de la cocaína, eso es absolutamente necesario. Entonces, por ejemplo, ya está cultivado, ya está producido, ya está en el mercado, ya está capturada esa droga. Entonces, ahí viene la nueva fase. ¿Qué se hace con eso? Entonces, nuevamente la pregunta, ¿quién tiene que hacer algo con la droga capturada? Entonces, tenemos que tener una responsabilidad explícita. Y ahí tiene que estar Fiscalía, tiene que estar el sistema judicial y tiene que estar la entidad que se encarga de resolver el problema de eliminar esa droga. Entonces, nuevamente aparece lo que conversamos hace un rato del marco constitucional, del quién. Y me parece que esa es una cosa bastante difusa, que incluso lo que ha hecho es que pierda legitimidad frente a los procesos de eliminación de esa droga. Ahora, arquitecto, hay algo que pasa ayer, porque una vez que el presidente habla el lunes, ocurren algunas cosas, ¿no? En esa corta cadena nacional, el presidente habla de un informe satelital que identifica 2.000 hectáreas de cocaína. Es decir, se identifica esa plantación, según él, sin necesidad de una base extranjera operando en territorio ecuatoriano, ¿no? El presidente envió hace algunos días una propuesta de reforma constitucional para la instalación de bases extranjeras en territorio nacional. Y resulta que justo ayer, un día después de la intervención del presidente Noboa en cadena nacional, la Corte Constitucional avala la reforma constitucional para que se instalen bases extranjeras en Ecuador y, digamos, le dice a la Asamblea Nacional cuál es el trámite, cuál es el camino que hay que seguir, ¿no? Estos dos debates que tienen que cumplirse para posibilitar aquello. ¿Cobra sentido, después de este anuncio del presidente, de la cooperación que hay a nivel tecnológico, militar, operativo, nuevamente retomar el discurso de las bases extranjeras en territorio nacional? A ver, Alexis, el problema es que estamos en campaña electoral y yo creo que hay que empezar a verlo también desde esa perspectiva. Y aquí ha habido dos propuestas de reforma constitucional hechas por el presidente. La una es esta de las bases militares, que ha tenido una amplia difusión y discusión, yo diría, desde el momento prácticamente que salió. Hubo gente a favor y gente en contra. Entonces, ahí me parece que se ha ido generando un ambiente absolutamente favorable para que vengan gente de los Estados Unidos, de Israel, de Marte, de cualquier lugar. ¿Por qué? Porque la población está desesperada. Y lo que busca es que alguien haga algo. Entonces, si nosotros no podemos hacer, entonces que vengan de afuera. Entonces, me parece que eso tiene un asidero en la demanda de la población en términos electorales, en términos políticos.
¿Cuál es el proceso? Ya acaba de dar el visto bueno la Corte Constitucional, ahora tiene que ir al Parlamento. En el Parlamento tiene que formarse una comisión especial. Esa comisión especial tiene que enviar al plenario una resolución. Esa resolución tiene que ser aprobada en el plenario y de ahí pasa a un plebiscito. Si es que los plazos dan, esto se podría hacer de manera conjunta entre el proceso electoral y el plebiscito. Si eso ocurre, yo creo que eso le daría un apoyo muy grande, muy importante al presidente Noboa por haber propuesto eso. Y la segunda reforma constitucional que plantea el presidente es esta del financiamiento de los partidos políticos. La gente también está harta de los partidos políticos, hay un descrédito de la política, hay una especie de sincretismo, hablemos así, entre política y corrupción. Entonces, ¿por qué tenemos que financiar eso? Nadie está discutiendo el tema de la democracia y atrás de esto, sino el tema de la corrupción. Entonces, eso también tiene mucha aceptación popular. Si se sigue el mismo proceso que tiene que seguir, como el caso de las bases, pues las dos preguntas podrían estar el mismo día de las elecciones. Y eso sin duda le podría dar un buen apoyo al presidente, que ahora, bueno, se le ha caído bastante, con una fuerza bastante importante. ¿Pero sirve de algo? ¿Nos soluciona algo? Ahí viene el problema, ahí viene el problema. Por ejemplo, esto del financiamiento de las campañas. Yo creo que eso no puede ser financiado por los propios partidos políticos, porque si no, ahí va a depender de las estructuras privadas que financien esto. Y entonces ya no es una cosa democrática de que todos estamos en las mismas condiciones, sino que unos tienen más capacidad que otros. Y la otra cuestión, lo de las bases. Es decir, si uno mira la información de la base de Manta, sale en el 2010, cuando el Ecuador tenía en ese momento una tasa de 17 homicidios, y a partir de ese momento empiezan a caer las tasas de homicidios. Es decir, que yo no creo que haya una correlación entre lo uno y lo otro, pero si uno busca, uno podría decir que la salida de la base de Manta fue absolutamente beneficiosa para el país porque produjo la caída. Punto uno. Punto dos. ¿Qué es lo que ocurre? Salió la base militar del Ecuador, la de Manta, y en Colombia crearon 2 bases militares en ese momento. ¿Y qué es lo que pasó? La producción de cocaína Ups. Se le Se le fue la luz. Se le fue la luz a nuestro invitado, qué pena.